Buena gente querida de Catamarca, Dios los bendiga. Qué lindo poder estar grabando este mensaje para poder compartir con ustedes. Gracias al amigo Edgar ahí que nos estuvo extendiendo una invitación para poder predicar este domingo. Gracias Edgar realmente por tenernos en cuenta en este tiempo. Es una bendición poder estar junto a ustedes, por lo menos en este formato de bueno, grabaciones y demás que estamos teniendo ahora. Por estos lados nosotros no estamos trabajando tanto con las grabaciones todavía, estamos más con los vivos, estamos haciendo más los cultos en vivos o los mensajes en vivos. Así que bueno, estamos ahí hablándole a la camarita ahora, pero sabiendo que están todos ustedes del otro lado. Qué bueno es poder verlos, como les decía anteriormente, al menos a través de este medio. Así que bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo los van a estar viendo este programa, pero la verdad es que me siento más que agradecido y más que gozoso por poder estar con ustedes en este día. Tiempo especial nos están tocando vivir, tiempo más que especial, este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento social. Sé que un poco lo que me han dicho algunos de ustedes allá en Catamarca, las cosas están un poquitito mejor que por acá, por estos lados, por lo menos no han tenido casos, ya tienen otros tipos de libertades que todavía acá nosotros no las tenemos. Así que bueno, es una bendición, por lo menos para ustedes allí, poder estar teniendo un tiempo más de libertad. Y qué importante poder orar por nuestro país, poder orar por nuestra nación, poder orar por nuestros gobernantes, porque la verdad es que es un tiempo difícil, es un tiempo bastante complicado que nos toca vivir en estos momentos, donde bueno, no sabemos qué va a estar pasando con esta enfermedad, cuánto tiempo más vamos a seguir en estos términos, cómo va a ser esa nueva normalidad que todo el mundo está hablando y demás. Pero la iglesia no es ni la primera cuarentena que sufre, ni es tampoco el primer momento difícil en la historia de la humanidad. Lo lindo, como siempre les digo a la congregación cuando hacemos los programas, es que hoy nosotros como iglesia estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque nos toca hacer un cambio drástico. Tal vez que anteriormente, bueno, discutíamos, transmitimos, no transmitimos, será de Dios que nuestros mensajes estén en la red social y que los hermanos estén en la casa sin venir al templo a poder seguir un culto como tiene que ser. Bueno, hermanos, miren, yo que sé qué quiere que les diga. Lo único que les digo es esto. Esto es el tiempo que nos tocó. Y nos tocó este tiempo justamente con este tipo de tecnología. Que no sé a cuánto estamos de Catamarca, pero creo que más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros podemos sentarnos en el living. Esto no es el living de casa, ¿no? Este es el set de grabación que tenemos en la iglesia para hacer los programas que transmitimos desde aquí por lo general. Y hacemos el programa aquí y ustedes lo van a poder ver por allá. Así que bueno, la verdad es que es un tiempo especial en la historia que nos toca vivir como iglesia. Es un tiempo en donde como hijos e hijas de Dios tenemos que pensar y repensar un montón de cosas. Y usted dirá, bueno, pero la palabra es la misma. Claro que sí, la palabra es la misma, pero tiene que seguir teniendo la misma aplicación. Y hoy por hoy tenemos que reinventarnos en cómo predicar la palabra. Y sí, nos tenemos que reinventar, porque tenemos que estar utilizando estos medios, tenemos que utilizar otros que hay a lo largo y ancho de toda la red. Y es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que seguir circulando. A ver, hoy más que nunca la palabra de Dios está en la red social. Facebook está plagado de mensajes, igual que Instagram, igual que YouTube, igual que las distintas redes sociales. Digo esas tres porque son las que por lo general más manejo. Pero la verdad es que la palabra de Dios hoy está impactando, está llegando a lugares que tal vez era impensado que pudiera llegar. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, muchos ministerios, muchos siervos y siervas de Dios están haciendo lo que ustedes o nosotros estamos haciendo y dando contenido, subiendo contenidos a las distintas redes sociales. No es que no se hacía antes, pero hoy se ha multiplicado a la enésima potencia, porque es la única forma que tenemos. Prácticamente casi ninguna parte del mundo se está dejando tener cultos, así que de una forma u otra
hay que seguir predicando la palabra de Dios. Y justamente hablando de la predicación de la palabra de Dios, una de las cosas que quiero compartir hoy con ustedes en este tiempo especial es un texto que quiero que estemos buscando en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado distintos dones, distintos talentos. Y es importantísimo que los reconozcamos, es importantísimo que esté claro cuáles son esos dones y esos talentos, porque hoy la iglesia los necesita. Hoy más que nunca la iglesia los necesita. Y tenemos que prepararnos, tenemos que justamente ayornarnos en este tiempo. Hoy puntualmente en nuestra congregación, bueno, nosotros hace tiempo ya pasamos todo en forma virtual en nuestro canal de YouTube. Venía un pastor de Buenos Aires, Pastor González, a estar hablando sobre finanzas. Iba a estar jueves, viernes y sábados y domingo con nosotros. Bueno, obviamente con todas las calles cerradas y demás no pudo venir. Y lo hicimos a través de este medio con una plataforma en vivo que tenemos por allí por YouTube. Y ahí es donde voy con los dones y talentos. La verdad que yo no tengo ni idea de cómo se maneja todo eso. Literalmente les digo, no tengo idea de cómo se maneja todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Pero me he tenido que ayornar. Ahora, por ejemplo, estamos ya tarde en la noche grabando esto. Y bueno, me he tenido que ayornar a ver cómo se utiliza el programita. Dani también lo tuvo que hacer. Ayornarnos a cómo se funcionan todos estos programitas, por lo menos para grabar, para subir. Y ahí empezó a reflotar algo que parecía que no teníamos o parecía que era allí dejado hacia un lado. Los dones y los talentos de muchos hermanos y hermanas dentro de la iglesia que tienen la capacidad para entender este mundo mucho mejor que uno y ayornarse a ellos. Entonces, hoy pudimos hacer un montón de cosas, hemos podido hacer un montón de cosas hasta aquí y gracias a Dios seguiremos haciendo un montón de cosas más. Y la verdad es que muchas veces, como pastor que me gusta el evangelismo, y ustedes bien lo saben, pastor que me gusta poder llevar la palabra de Dios, poder predicarle a las personas, me di cuenta de cómo Dios se manifiesta en todo este sentido. Por más que uno pudiera hacer una campaña de repartir folletos y realmente meterle muchas ganas al asunto, una iglesia como las que tenemos nosotros, sería difícil poder llegar a miles de personas con la palabra de Dios en un día. En estos casi 70 días, hoy son 70 días para mí, 70 días de cuarentena, hemos llegado a más de 20.000 visitas a nuestro canal. Y uno dice, y repartiendo folletos a trote y moche podríamos llegar a repartir tantas cosas. Entonces uno se da cuenta que en este tiempo, por más que sea difícil, por más que sea raro, distinto, Dios tenía hombres y mujeres en las congregaciones con dones y talentos para hacer lo que están haciendo. Yo sé que ya es el amigo Norman que hace, creo, la parte de edición y después George también le agrega algunas cositas más. Así que, como se dan cuenta, la iglesia tiene los talentos, tiene los hermanos necesarios dentro de cada una de las congregaciones para hacer que todo esto sea posible. Entonces, no hay excusa, hermanos. No hay excusas para que la iglesia siga avanzando. Y sí, quiero decirte que eso es lo que quiero compartir esta noche. Como iglesia tenemos que seguir avanzando, no quedándonos. Está lindo poder hacer todo esto y decir, bueno, vamos a soportar este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, este tiempo donde no podemos tener cultos. Imagino que allá ustedes en Catamarca empezarán con reuniones en la iglesia mucho antes que nosotros aquí en Paraná. Acá todavía la vemos bastante lejos que esa instancia llegue a nosotros. Pero realmente independientemente de eso, que llegue o no llegue, la iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que seguir predicando. La iglesia tiene que seguir enseñando. Y la iglesia tiene que seguir creciendo. Porque hay hombres y mujeres que son llamados a arrepentimiento todos los días. Todos los días hombres y mujeres son tocados por el Espíritu Santo y traídos a salvación. Ese arrepentimiento que gracias a Dios Él sigue dando
a todo este pueblo que todavía estamos aquí en la tierra, es maravilloso. Y como iglesia tenemos que seguir adelante con todo esto. Que Dios realmente nos dé la sabiduría, el poder y la autoridad para poderlo hacer. Los medios y los talentos, yo creo que gracias a Dios los tenemos, solamente hay que saber cómo utilizarlos. Yo les invito, como ya había dicho, a que poder compartir un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 y en adelante. Mateo 25, 14 y en adelante. Nos habla allí del siervo negligente. En realidad hoy le voy a dar poca bolilla al siervo negligente, le voy a dar mucho más importancia a los otros dos siervos. Pero quiero estar hablando justamente de este hermoso pasaje. Dice el versículo 14 del Evangelio de Mateo: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000. A cada uno conforme a la capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas de plata negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Siempre me pareció muy interesante esta forma en que Jesús hablaba del reino de los cielos. Y me llama poderosamente la atención cuando el Señor dice que repartió dones o talentos, como ustedes quieran llamar, a personas que fueran capaces. O sea, Él vio que ese siervo que le dio 5 talentos, o sea, 5.000 monedas de plata, o sea, el salario de 100 años. Usted imagínese esto, ¿cuánto gana al mes? Bueno, ese señor le dio al primer siervo 100 años de su sueldo, de una. Y le dijo: tome, vaya e invierta. Era un montón de dinero. Haga la cuenta usted si quiere en su casa cuánto dinero le estaba dando ese señor a su siervo. Era muchísimo dinero. Entonces quiere decir que realmente este primer siervo al que se le estaba dando 5 talentos o 5.000 monedas de plata tenía la capacidad de negociar, tenía la capacidad este hombre de administrar, tenía la capacidad de invertir el dinero que estaba recibiendo para que le fuera mucho mejor a su señor. Hay cosas a tener en cuenta. Si bien los números son exorbitantes, por supuesto que sí, pero recordemos una cosa, que el siervo lo tuvo en cuenta siempre. El dinero no era suyo y las ganancias de ese dinero tampoco iban a ser de él. Todas tenían que pasar de vuelta al Señor. Qué interesante, siempre me pareció raro y extraño esto, porque este siervo, y vamos a entender la palabra siervo y la palabra Señor. El siervo siempre está sujeto a su Señor, y el Señor es dueño de todo, o sea, no solamente dueño de los 5.000 sueldos que le estaba dando, sino también dueño de la propia vida de ese siervo. Y lo mejor de todo es que el siervo lo entendía. No sé si usted y yo lo entenderemos a cabalidad, pero el siervo tenía bien claro que él era ese dinero, no era suyo, sino que pertenecía a su señor. Que él realmente no iba a ganar dinero para sí, que iba a ganar dinero para su señor. Que él no iba a hacer cosas para sí, sino que iba a hacer cosas para su señor. Cuando en ocasiones queremos jactarnos de lo que estamos haciendo y medimos en números las cosas. Por ejemplo, medimos el número de la cantidad de personas que asisten al culto, o medimos en la cantidad de cosas que estamos haciendo y demás.
Hoy esa medida se rompe completamente porque no hay cómo medir. Yo siempre bromeo a la iglesia y le digo yo, bueno, estamos Daniela, Isabela, Iván y bueno, ahora tenemos un perro, así que a veces, como es chiquito todavía, lo traemos al templo, no vaya a ser que se ponga a llorar en la casa, ¿no? Y que arme desastre que no tiene que armar. Entonces ya lo traemos. Entonces ahora somos 4 o 5. Viene uno de los chicos de adoración a manejar todo el tema del cablerío y la transmisión y todo el equipo de sonido. Así que somos 5 personas acá en el templo. Y si te pones a pensar, abrir el templo por 5 personas, y para muchos puede ser bastante poco. Pero realmente eso no tiene nada que ver. Si lo medimos así de esa forma, no tiene nada que ver. Porque tenemos dones y talentos para que hoy no sea así la ecuación, sino que la ecuación dé mucho más que de lo que te estoy diciendo en este momento. Allí el siervo entendió que el Señor le estaba dando una responsabilidad tremenda. Tremenda era la responsabilidad que le estaba dando. Le estaba dando una responsabilidad de 5.000 de 100 años de sueldo. Era mucha responsabilidad. Y es lo mejor lo que este siervo pudo hacer. Después también hubo uno que le entregaron 2. Ahora bien, el que le entregaron 2.000 monedas de plata, eso eran 40 años de sueldo. Y al que le entregaron unita sola, un talento, dice ahí, 1.000 monedas de plata, eran 20 años de sueldo. Así que yo te voy a decir algo, si vos algún día pensaste que el que le daba a uno era un paria, ese no servía para mucho, a ver, si alguien me dice, te doy 20 años de sueldo todo junto ahora, y es un dinero importante que haría una diferencia bastante grande en este tiempo. En aquel tiempo mucho más todavía. Entonces eso nos habla justamente de que había una confianza de parte del Señor a sus 3 respectivos siervos. Por supuesto, había diferentes capacidades, como usted y yo tenemos diferentes capacidades, porque tenemos diferentes dones, porque tenemos diferentes talentos. Lo que para ustedes es bueno, tal vez que yo no. Como yo le decía, yo para esto de la tecnología no soy bueno para nada. Pero gracias a Dios hay hermanos y hermanas que tienen esos talentos y lo hacen. Entonces esas 3 personas tenían distintas capacidades, aptitudes, y con esas aptitudes y capacidades pusieron en marcha toda esa confianza que el Señor ha puesto. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué depositó el Señor en tu vida? ¿Qué depositó el Señor en la iglesia de Caseros? ¿Cuál es la visión que Dios dio a esta iglesia? ¿Qué es la visión que Dios les dio a ustedes como hijos e hijas de Dios, como siervos y siervas del Señor, como líderes hoy de la iglesia? Y la pregunta es, ¿se ha estado invirtiendo ese dinero? Perdón, no lo digo dinero, pero sabemos que no es dinero. O sea, ¿se han invertido ese llamado de la mejor forma posible? Bueno, cada uno de nosotros sabemos las respuestas en cuanto a eso. Pero realmente había una confianza de parte del Señor. Y es la misma confianza que Dios tiene hoy, repartiendo dones y talentos en sus hijos. Hoy, en este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena, donde más que nunca tenemos que aprender a entender y comprender los tiempos de Dios y las oportunidades de oro que Dios nos está regalando. Sí, así como te digo, oportunidades de oro que Dios nos está regalando para predicar y proclamar la palabra de Dios. Sigo un poquitito con la lectura. Verso 18. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5.000 monedas se presentó, le entregó las 5.000 y le dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ella he ganado 5.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor.
No te puedo hablar qué va a pasar después de que todo esto termine, o sea, después de que esta cuarentena termine. Porque la verdad que no tengo ni idea cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Seguramente no vamos a ser los mismos. Eso doy fe que no vamos a ser los mismos. Vos y yo no vamos a ser los mismos después de esta cuarentena, bajo ninguna circunstancia. La iglesia no va a ser lo mismo. Y de hecho seguramente va a quedar latente la instancia en que tal vez que tengamos que volver nuevamente a suspender los cultos en forma presencial para estar de vuelta en estos tipos de formatos. Entonces realmente como iglesia tenemos que darnos cuenta que hay cosas que van a cambiar, hay cosas que van a modificarse después de todo esto, hay cosas que ya no van a volver a ser las mismas. Cena del Señor en forma online. En la vida pensé en eso, la verdad, en la vida pensé en eso. Ministrar la cena del Señor a través de una cámara de video, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza como algo posible a realizar. Hoy lo estamos haciendo, mes tras mes. No vamos a dejar de tomar la cena del Señor hasta que se abra la cuarentena y permita llegar. Ayer, hablaba con un colega en Misiones, que es de acá, justamente del barrio de acá de la ciudad, donde estoy trabajando, y él me contaba todo el protocolo que tienen que hacer ahora para la apertura del templo. Él abre este domingo. Mayores de 65 no pueden ir a la iglesia, menores de 12 tampoco pueden ir a la iglesia, solamente le permiten en este primer culto 40 personas como máximo, y si todo sale bien, el domingo que viene, ahí sí abrirían con capacidad al tercio del templo, pero con las restricciones de niños y ancianos todavía. Y uno dice, bueno, la iglesia no va a ser la misma. La iglesia no va a ser la misma. Seguramente él no va a hacer el mismo ministerio que tenía antes y después de esto. Yo tampoco, porque Dios nos ha llamado a otra cosa. Pero realmente el siervo entendió el propósito de su Señor. Y cuando llegó, le dijo, mire Señor, acá tengo lo que usted me entregó. Pero además de eso, le llevó 5.000 monedas más, le llevó 5 talentos más, le llevó el doble de lo que le había dado el Señor. Eso quiere decir que para nada fue negligente, para nada durmió la siesta en ese tiempo que Dios le tocó, sino que por el contrario, fue e hizo lo que tenía que hacer, y más todavía. Y el premio fue excelente, buen siervo y fiel, y lo hizo entrar justamente en el gozo de su Señor. Podemos pensar en este versículo de muchas formas. No quiero simplemente hoy tomar una de ellas, no dando por sentado nada, por supuesto, ni en detrimento de las otras opciones que se puede interpretar este texto. Pero allí justamente nos encontramos con un Señor que, gozoso de ver que su siervo había sido bueno, lo puso en algo mayor todavía. Le dio una responsabilidad mayor todavía, que era compartir la alegría de su Señor. O sea, lo estaba tomando casi como un igual. ¡Buah! Dios nos toma como hijos suyos. Adoptados, sí. Menos Agustín. Es broma, Agustín, pero la tenía que hacer. Sigo haciendo la misma broma. Somos hijos adoptados suyos, sí, es correcto, somos hijos adoptados, pero hijos al fin. Somos hijos del Señor, con todos los derechos y privilegios que Dios nos da. También las obligaciones y responsabilidades, claro que sí, pero con todos los derechos que el Señor nos da. Eso es increíble. Pensar que tenemos todas esas bendiciones de parte de Dios, aún siendo hijos adoptados, eso es una bendición. Solamente Dios lo puede hacer. Así que gloria a su nombre por ello. Sigo un poquitito más. 22. El que recibió las 2.000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor.
Él ganó 40 años, o sea, a él el Señor le dio 40 años de sueldo de una persona. Y le devolvió el doble, 80 años. Y todavía el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, eso no es poco. Y si vos pensás que la tarea que hoy tiene que hacer la iglesia, por medio, por la situación que sea, por más que esté cerrada y todo lo demás, es poca, no, al contrario, es muchísima. Es muchísima la responsabilidad que hoy tenemos, porque siempre hicimos las cosas de una forma, y no es que estaban mal, es que hoy no las podemos hacer así. Así que hoy tenemos que reinventar otra forma de hacer las cosas. Tenemos que buscar la vuelta para seguir haciendo que el mensaje de Dios siga circulando, sin dejar que el contenido se pierda o se desvanezca. Le dijo, en lo poco has sido fiel. Yo sé que hoy no tenemos una tarea que se pueda decir que es poca, porque Dios nos llamó a libertad, a paz, a tener luz. Dios nos llamó a hacer su voluntad en este tiempo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. No pensemos que estamos haciendo algo como poco. Bueno, hay que ver cómo hacemos para tener a los hermanos más o menos juntos en este tiempo hasta que termine la cuarentena. No, la iglesia tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir ampliando el reino. Tenemos que seguir haciendo que la palabra de Dios circule y circule y circule. Tenemos poder de Dios, tenemos autoridad de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos la palabra escrita que es la fuente de verdad y autoridad más grande que puede haber. Entonces no nos podemos poner a pensar que porque no podamos reunirnos el domingo a una determinada hora en el templo, ya está, no podemos hacer nada más. Hay que ver cómo llegamos a que los hermanos estén viendo un mensaje una vez por semana. No, tenemos que ir mucho más allá. Ver cómo la iglesia puede seguir creciendo y ampliándose en ese tiempo. El Señor de vuelta se alegró de que su siervo pudiera haber entendido el mensaje inicial y haber encarado la tarea que le había puesto y haberla hecha bien. ¿Te imaginas cuando estés delante del Señor y el Señor te diga, buen siervo, qué bien que lo hiciste, ahora entra conmigo al gozo que estamos teniendo, la alegría, la fiesta que estamos teniendo todos juntos por hacer lo que Dios nos mandó a hacer? O sea, porque tampoco es que somos muy ilustrados, no pensemos que, a ver, se nos ocurrió locas cosas en nuestra cabecita y que voló y que un día cayó una... No. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y esos dos lo entendieron los siervos, los dos primeros siervos. Que no era una locura lo que su Señor le estaba pidiendo. Era simplemente hacer bien lo que Él ya le había pedido de antemano, lo que le había enseñado de antemano, lo que le había mostrado de antemano. Así que, si no eran negligentes, realmente no había como errarle al asunto. Pero tenemos uno que sí le roba el asunto. Verso 24. Pero el que había recibido 1000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, que sigues dando, que ciegas donde no sembraste, sí, estoy chicato, perdone, estoy corto de vista, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo, escondí tu dinero en la tierra y aquí está, esto es tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que levanto donde no esparcí, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle las 1000 monedas, dénselas al que tiene 10
porque el que tiene, perdón, pero al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échelo a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y uno dice, uy, ¿se enojó el Señor? Sí, se enojó. ¿Pero y por qué Señor se enojó el Señor? Si el siervo no lo robó, el siervo no lo estafó, el siervo, bueno, fue un poco quedado, tal vez, fue un poco quedado, sí, se durmió en los laureles, era medio santiagueño el hombre, dormía más de lo que tenía que dormir. A veces viene Carlos Albornoz por acá, por la ciudad, y a veces bromeamos con él y siempre le decimos, ¿no? Que bueno, él está donde tiene que estar ahora, ¿no? Los santiagueños ahora deben estar más que preparados para aguantar todo este tiempo de cuarentena, ¿sí? De último, ellos tienen la siesta kilométrica, así que ¿qué problema va a haber? Y un poco en broma y un poco en chanza le decimos todo eso. Él se ríe, por supuesto, y acepta, ¿no? Así que debe ser verdad nomás que ellos tienen la mejor preparación para la cuarentena. Ahora bien, si el Señor le confió estos 20 talentos, que eran, este talento, que eran 20 años de sueldo, una locura de dinero, a este siervo, es porque el Señor vio que tenía aptitudes y capacidades para hacer que ese dinero se reprodujera. ¿Las tenía? Sí, las tenía. ¿Por qué? Porque el Señor se las había dado. Si bien esto es una narrativa que está haciendo Jesús, eso allí lo podemos tomar en forma alegórica, pero si lo miramos en la vida real y práctica, el Señor nos da dones y talentos, así que si nos da una responsabilidad, un llamado, es porque tenemos las aptitudes para que ese llamado siga adelante. No es que Dios llama a gente negligente, no, jamás Dios llama a un negligente para hacer la tarea de Dios. Jamás llama Dios a alguien que no sea capaz para hacer la palabra de Dios. Si hay un llamado es porque Dios ya sabe de antemano que ese hombre, esa mujer, es capaz de hacer la voluntad de Cristo en este mundo. Y allí está la bronca. No que le haya traído ese talento solo, sino el hecho de que no hizo nada teniendo aptitudes, teniendo dones, teniendo talentos, teniendo la capacidad dada por Dios para hacer algo. No hizo nada. O sea, se puso a dormir la siesta, la X cantidad de tiempo que haya demorado el Señor en volver. Y de allí fue el enojo. ¿Por qué no lo pusiste en el banco? Por lo menos hubiera ganado intereses. No. No, está complicado para hacer eso, pero bueno. Usted verá, usted verá. ¿Qué hiciste? Te pusiste a invertir donde te dije que no invirtieras. Te pusiste a hacer cosas que te dije que no hicieras. ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste a hacer cosas que no tenías que hacer? Es lamentable cuando realmente nosotros no entendemos el plan de Dios y dejamos pasar oportunidades. Hoy, iglesia, es una oportunidad de oro. No la desperdiciemos. Es una oportunidad de oro para llegar a muchas y muchas personas en este tiempo. No la desperdiciemos. Es la oportunidad de reconvertir a la iglesia, de transformar a la iglesia. Es un momento único en la historia. Yo estoy leyendo libros viejos del seminario, enganché uno de historia, historia del cristianismo desde la ascensión de Jesús hasta nuestros tiempos, siglo XX, XXI, principio del XXI. Y viendo transformaciones que la iglesia vivía, puntualmente ahora estaba leyendo la era monástica, y uno veía cómo la iglesia se adaptó a una circunstancia. Se adaptó a algo que parecía imposible, bueno, la iglesia se adaptó. ¿Por qué? Porque Dios da dones y talentos. No es porque sea virtud de la iglesia, no es virtud de la iglesia. Es virtud de Dios que da dones y talentos. Y nos da dones y talentos para seguir expandiendo el reino de los cielos. ¿Y nosotros qué hacemos con ello? Tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios a toda criatura. A toda criatura. Tenemos que seguir expandiendo la iglesia en este tiempo.
Tenemos que hacer que nuestros dones y talentos se noten más que nunca en estos tiempos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga la iglesia allá en Catamarca. Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Te conozca o seas nuevo dentro de la congregación y recién ahora nos estemos conociendo por primera vez. Que Dios los bendiga grandemente y los ayude en este tiempo a seguir avanzando con todos los talentos hermosos que Dios nos ha entregado. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu amor, misericordia, Dios. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Padre, te rogamos en este tiempo, te suplicamos en este tiempo, Dios, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu congregación allí en Casero, Señor. Aunque hoy no se están reuniendo en Casero, pero están diseminados, Señor, por toda la ciudad, Señor, proclamando y entendiendo esa hermosa palabra de salvación que tú les has dado. Bendice a tu iglesia, Señor. Prospérala en todo tiempo, Señor. Que tú bendigas, Señor, este tiempo hermoso, Señor, que estamos pasando como iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No son tiempos fáciles, Señor, para ninguno, Señor, pero clamamos porque tú tienes todas las cosas bajo control. En tu santo nombre te damos gloria y honra a ti, Jesús. Repito, gloria y honra a ti, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu congregación, Señor. Ayúdanos a salir adelante, Señor. Ayúdanos a encontrar los dones y talentos que tenemos, Señor, para seguirlos proclamando, para que seguir, Señor, haciendo tu voluntad, para seguir enseñando tu nombre a toda criatura. En tu nombre te damos gloria y honra, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Dios los bendiga.